Recording is on. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí se escucha y sí se ve. Gracias, Lisette. Pues buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestra segunda sesión correspondiente a nuestra semana 3 de este módulo 20. Por ahí ya les estoy compartiendo la pantalla y como siempre, antes de ir a la parte de cómo lo realizaré en esta sesión de los días viernes, vamos a ver el orden del día. Primero, darles la bienvenida a quienes están presentes, gracias por estar aquí, y también darles la bienvenida a quienes revisen posteriormente esta grabación. Para quienes están presentes, recordarles las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Hay que dirigirnos, ya saben, con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el micrófono como en el chat. Recuerden que el micrófono está disponible para que participen. Lo único que tienen que hacer es levantar la manita. En esta ocasión, como ya bien saben, vamos a ir directamente a la parte de cómo lo realizaré. Esto para dar respuesta a todas las preguntas que todavía, o a todas las dudas que todavía ustedes tengan. Y una vez que las hayamos resuelto, vamos a dar por concluida nuestra sesión. El título de nuestra actividad integradora 5 es Iniciativa Ciudadana. Aquí me voy a detener un momento para recordarles. Es bien importante que ustedes identifiquen para esta actividad integradora 5 su conflicto socioambiental y no confundan su conflicto socioambiental con su problema ambiental. Recuerden que el problema ambiental da origen al conflicto socioambiental. Ahora, antes de pasar a la parte de cómo lo realizaré, ¿alguien tiene duda todavía de cómo identificar un conflicto socioambiental? No, ninguna. Ok, bueno. Entonces, pasando a la parte de cómo lo realizaré, en el punto 1 nos dice identifica un conflicto que se suscite en tu comunidad como resultado de un problema ambiental. Recuerden que hay muchos tipos de conflicto, pero para que ustedes cumplan con lo del punto número 1, ese conflicto debe ser producido o debe de derivar a partir de una problemática ambiental. En este punto número 1, ustedes tendrán que mencionar el conflicto, tal cual así yo identifiqué el siguiente conflicto, ya mencionan el conflicto, que deriva o se ha presentado a partir de, y ya mencionan su problema ambiental, o es originado o está siendo originado por el siguiente problema ambiental. No se brinquen este punto número 1 porque normalmente lo que hacen es brincarse ese punto número 1 y pasan ya a la parte de la portada y el análisis. No tienen que mencionar el conflicto que están identificando. Después nos dice, consulta el recurso que se encuentra en la plataforma de Prepa en línea titulado Acciones para combatir problemas ambientales, donde podrás encontrar las diferencias entre un problema ambiental y un conflicto socioambiental. En el siguiente punto nos dice, documentate en fuentes de información confiables para integrar en un procesador de textos los siguientes planteamientos. Lo primero que le solicitan las instrucciones es su portada con sus datos de identificación, su nombre completo, grupo, generación y nombre de su asesor virtual. Después le solicitan desarrollar un análisis del conflicto socioambiental de acuerdo con el contexto que hayan seleccionado. Ahí nos da en qué nivel se puede estar dando ese conflicto socioambiental. Puede ser en su comunidad, en alguna ciudad, municipio o en alguna parte del estado donde ustedes viven. Y para desarrollar este análisis, ustedes tienen que dar respuesta a los siguientes planteamientos. Primero, describir los motivos ambientales que originaron el conflicto como cuestiones de sobreexplotación, contaminación, cambio de uso de suelo en zonas de conservación, etc. Aquí les había mencionado que ustedes van a mencionar si es por contaminación, qué tipo de contaminación y cuáles son las causas. Si es por sobreexplotación, qué recursos se están sobreexplotando y para qué se sobreexplotan esos recursos, ¿sale?
Cambio de uso de suelo, acceso a algún tipo de recurso, bueno, eso ya ustedes tendrán que identificarlo, especificarlo para qué se realizó ese cambio de uso de suelo. Puede ser que el cambio de uso de suelo se realizó para el desarrollo de vivienda, o puede ser que ese cambio de uso de suelo se originó para ser aprovechado como zona agrícola. Entonces ahí tendrán ustedes que especificar. Aquí hay cuestiones muy críticas en los cambios de uso de suelo de conservación. ¿Por qué? Normalmente en nuestro país, para que pueda hacerse el cambio de una zona de conservación, del uso de suelo en zona de conservación, a otro tipo de uso aprovechable u explotable, lo que normalmente hacen en algunas regiones es quemar toda la vegetación de esos lugares, ya que en algún punto de la legislación dice que aquellas zonas que han sido devastadas por incendios pueden ser aprovechadas de otras formas, y ahí es donde pueden realizar los cambios de uso del suelo. Entonces, muchos de esos incendios son provocados. Ejemplos de esto tenemos en la parte del estado de Jalisco, donde muchas zonas de conservación se incendian para convertirlas en lugares para explotación del cultivo de agave, o también en zonas del sureste mexicano, allá en la península de Yucatán, donde muchas zonas de selva se incendian precisamente para el cultivo, por ejemplo, de la palma, o el cultivo de algún otro tipo de planta. Después tienen que mencionar las características del ecosistema, y aquí recuerden, hay que definir los factores bióticos y abióticos de la localidad donde se está presentando el conflicto. Si la localidad es muy pequeña, ustedes pueden tomar las características del ecosistema de el municipio o de la ciudad a la que pertenece. Después tienen que describir cuáles son los grupos de personas con intereses opuestos y la postura que tienen respecto al problema ambiental que originó el conflicto. La siguiente fase es la fase de escalonamiento o escalada del conflicto, y aquí tienen que dar respuesta a las dos siguientes preguntas. ¿Qué actividades económicas se ven impactadas por el desarrollo del conflicto? Aquí les había mencionado que para conocer las actividades que pueden o que están integradas en los distintos sectores, lo único que tienen que hacer es buscarlas en internet, así tal cual. Actividades que integran el sector primario, actividades que integran el sector secundario y actividades que integran el sector terciario. Y la otra pregunta dice, ¿de qué manera el conflicto impacta en la integridad de los servicios ecosistémicos y la calidad de las personas que habitan la localidad? Ok, recuerden, los servicios ecosistémicos son todos aquellos beneficios que obtenemos del ecosistema en forma de servicios. Regulación del clima, abasto de alimentos, abasto de agua, purificación de aire, etcétera, ¿no? Son muchos los servicios ecosistémicos. Entonces, ya ustedes tendrán que identificar cuáles son esos servicios ecosistémicos que están siendo afectados y cómo eso impacta en la calidad de vida de los habitantes de la localidad. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? No, ninguna. Ok, Pablo, sin dudas. Bueno, pues seguimos avanzando. La siguiente fase, la fase de escalada o de escalonamiento o escalada del conflicto. Y, perdón, la siguiente fase de crisis. Tienen que dar respuesta a los siguientes planteamientos también. ¿Cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer? ¿Cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer el conflicto? Por ejemplo, investiga si se han presentado acciones como protestas, saqueos, denuncias o agresiones. Aquí recuerden, son aquello que se realiza como protesta o manifestación, no quiere decir que sea el conflicto, ¿sale?
es importante que no confundan un punto con el otro, están muy relacionados, pero son cuestiones diferentes. El otro punto dice, comenta brevemente qué postura han tomado los representantes de los diferentes niveles de gobierno respecto a los grupos de conflicto. Y aquí está muy sencillo también. Ustedes tienen que mencionar si las autoridades se han acercado a los grupos en conflicto para tratar de dar solución a ese conflicto que se está presentando. La siguiente fase de desescalonamiento, negociación. Aquí tienen que indicar con base en la investigación que han desarrollado si hay condiciones para que las partes en disputa puedan negociar. La sesión pasada les decía o les comentaba que hay conflictos socioambientales que se presentan que son tan críticos o están relacionados con recursos o el acceso a recursos tan críticos que no son negociables. Yo les ponía un ejemplo del caso del acceso al agua, ¿sale? Entonces, se van a encontrar con que hay unos conflictos relacionados con acceso a algunos recursos que no son negociables, pero de ahí la mayoría de los recursos, de los conflictos son negociables debido a que se pueden emprender acciones para dar solución a estos. Después tienen que, una vez que indican si hay condiciones o no para que haya una negociación, tienen que desarrollar de acuerdo a lo que les solicita aquí en las instrucciones, que son los 3 ejes de desarrollo sustentable, que es el ecológico, y el ecológico, social y el económico, una iniciativa ciudadana para resolver el conflicto en favor de la conservación y protección del ambiente, así como de la comunidad afectada. Y aquí ustedes van a incluir las acciones que consideren necesarias para poder dar solución a ese conflicto socioambiental, así como al problema ambiental que lo está originando. ¿Ok? Entonces es importante que no se olviden que también en esta iniciativa tienen que dar solución al problema ambiental. Una vez que terminan de desarrollar su iniciativa, ya saben, al final de su documento, en una hoja aparte, van a incluir las fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de citas APA de Prepa en línea CEP. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Todo bien? No, asesor, ninguna, gracias. Ok. Bueno, en la nos dice que una vez que tengan integrado su archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Tenemos una nota importante que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Pasando a nuestra actividad integradora 6, esta lleva por título Optimización de recursos naturales. Y en esta les recuerdo que al final vamos a ver un ejercicio bien rápido y sencillo de cómo tienen que estar elaborando sus gráficas si es que no han llegado a desarrollar ese punto de su actividad, para que les sirva como ejemplo y lo puedan hacer sin ningún problema. Bueno, nuestra actividad en el punto 1 de cómo lo realizaré nos dice que tienen que identificar el trayecto que realizarían de su domicilio en cualquier parte de la República Mexicana al Acuario de Veracruz, y ahí nos dan la dirección del Acuario de Veracruz. La sesión pasada les recomendé o les mencioné que pueden utilizar esta herramienta de Google Maps. En el punto número 2 nos dice: escoge 2 rutas en las que utilizarías diferentes medios de transporte para trasladarte desde tu localidad hasta el Acuario de Veracruz. Toma en cuenta que debes combinar diferentes medios y que no será válido definir todas tus rutas con un solo medio de transporte. Y aquí les decía que es bien importante que ustedes elaboren de manera correcta ambas rutas, debido a que de ahí van a desarrollar todos los demás puntos que se les está solicitando
en la cuestión de análisis de las tablas y de las gráficas, ¿sale? Entonces, cada una de las rutas debe de tener al menos 3 tipos de transporte y debe de dividirse en los segmentos con los que van a recorrer ese tipo de transporte, ¿sale? Que es lo que nos dice en el punto número 3, donde tenemos que elaborar las tablitas con la siguiente información. Primero, los tipos de transporte, distancia expresada en kilómetros, costo aproximado en pesos, tiempo en minutos y el cálculo de la emisión de dióxido de carbono con cada uno de los tipos de transporte que ustedes van a utilizar para cubrir ambas rutas. Y yendo a nuestra tabla, ya la habíamos revisado. En el encabezado de izquierda a derecha tenemos los 3 tipos de transporte con los que vamos a cubrir nuestra ruta que vamos a realizar. En este caso, el ejemplo nos dice que es el centro de Querétaro al acuario de Veracruz. ¿Ok? Entonces, véanlo así. Este ejemplo nos está diciendo que vamos a ir del centro de Querétaro al aeropuerto. Al aeropuerto de Querétaro. Después del aeropuerto de Querétaro al aeropuerto del puerto de Veracruz vamos a ir en avión. Y por último, del aeropuerto del puerto de Veracruz al acuario nos vamos a trasladar en taxi. Esa es la ruta que seguiríamos y los tipos de transporte que utilizaríamos. Ahora, para cada uno, para cada recorrido con cada tipo de transporte está indicada su distancia. Lo mismo el costo aproximado en pesos para cada sección que vamos a recorrer, el tiempo que nos va a llevar recorrer cada sección y por último la emisión de dióxido de carbono expresado en kilogramos que se va a generar a partir de hacer cada recorrido según el tipo de transporte que estemos utilizando, ¿ok? Entonces, esta parte es bien importante que la hagan así de manera correcta debido a que en la interpretación mejor dicho, en el análisis de los datos van a tomar en cuenta las variables de distancia, el costo aproximado, el tiempo y la emisión de dióxido de carbono. Si ustedes me dicen, pues yo voy a recorrer en avión desde Querétaro hasta el acuario de Veracruz, no va a ser válido, ¿sale? ¿Por qué? Porque ahí entonces van a hacer todo el recorrido con un solo tipo de transporte. Entonces, eso es lo primero que nos dice que no podemos realizar en el punto número 2, ¿sale? Ahora, ¿dudas con relación a la elaboración de sus tablas? Sí, no te preocupes, Stephanie, siempre puedes consultar la grabación, ¿sale? No, ningún asesor, todo está bien. Ok. Ninguna. Ok. Bueno, ahora pasando a el análisis a cómo vamos a realizar el cálculo de la emisión de dióxido de carbono, ya lo habíamos revisado también. Recuerden, vamos a seguir la fórmula que nos dice aquí. Lo primero que necesitamos es la cantidad de litros que vamos a utilizar para recorrer esa distancia con ese tipo de transporte y después el factor de emisión que le corresponde al tipo de combustible que utilice ese tipo de transporte. En el ejemplo tenemos que vamos a recorrer 408 kilómetros en un automóvil. Entonces, para conocer o para calcular los litros que vamos a utilizar, los litros de combustible que vamos a utilizar, lo único que tenemos que hacer es dividir la distancia que vamos a recorrer entre el rendimiento del tipo de transporte. En este caso, el automóvil tiene un rendimiento de 12 kilómetros por litro, por lo que vamos a dividir 408 entre 12. Si tomáramos otro ejemplo de cualquiera de la tabla, por ejemplo, el del taxi, digamos que aquí en este ejemplo de la tabla se van a recorrer 11.7 kilómetros en taxi. Entonces, ahí tendríamos el mismo rendimiento porque es un automóvil. Para conocer cuántos litros vamos a utilizar en esos 11.7 kilómetros, tendríamos que dividir 11.7 entre 12, ¿sale?
y eso multiplicarlo por nuestro factor de emisión que corresponde al uso de gasolina, que sería 2.32. Para el avión, si queremos saber cuántos kilómetros vamos a necesitar de combustible, vamos a dividir 453, si fuera el caso o siendo el caso de aquí de nuestro ejemplo, entre el rendimiento que le corresponde al avión, ¿ok? Factor de conversión es el factor el rendimiento que le corresponde a los tipos de transporte, y en este caso son 35. Entonces dividiríamos 453 entre 35 y lo multiplicaríamos por el factor de emisión que le corresponde al tipo de combustible que utiliza el avión. Que el avión utiliza Jet A, que le corresponde a un factor de emisión de 2.46, ¿sale? Y recuerden, para un tipo de transporte que no utiliza algún tipo de combustible, lo único que vamos a hacer es multiplicar la distancia que vamos a recorrer por el factor de emisión y nos va a dar los kilogramos de dióxido de carbono emitidos durante ese recorrido. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas con relación a este cálculo de la emisión de dióxido de carbono? ¿Puedo usar la moto? Claro que se puede. Claro que se puede La utilizar moto, la moto, Pueden utilizar o combinar hacer las combinaciones que ustedes quieren con estos seis tipos de ¿vale? ¿Vale? Vale. Gracias. Bueno, entonces seguimos avanzando. Al final también en el Excel les voy a dar o les voy a enseñar por ahí este mismo ejercicio que tenemos aquí con diferentes colores y lo que ustedes tienen que sustituir, ¿sale? Para que también lo puedan ver de manera más práctica en un Excel. Tenemos una nota importante con relación a esta parte de el cálculo de la emisión de dióxido de carbono, que estos cálculos se tienen que realizar a mano en una hoja de papel y tienen que incluir su nombre completo con su propia letra y posteriormente tomar una fotografía de esos cálculos cuando hayan concluido. En el punto número 4 nos dice: elabora una gráfica de columnas apiladas sobre el tiempo invertido en minutos en cada una de las rutas y otra gráfica de columnas apiladas para el costo en pesos de cada ruta. Pueden basarse en el ejemplo del archivo descargable del punto 3, que es el que viene ahí en el ejemplo que acabamos de revisar. Y una vez elaboradas sus gráficas, tienen que configurarlas para que los datos también sean visibles. Aquí no me voy a detener mucho tiempo porque es el ejemplo que vamos a ver, ¿sale? Entonces voy a pasar al punto número 5, que nos dice: analiza las gráficas y responde las siguientes preguntas. La primera dice: ¿cuál ruta es la más eficiente en términos de costo y cuál en términos de tiempo con relación a la distancia recorrida desde tu comunidad hasta el acuario de Veracruz? Lo único que tienen que decir es, bueno, esta ruta es más eficiente en costo debido a que, y ya explican por qué. Esta es más rápida que la ruta 1, es más rápida que la ruta 2 debido a que, o la ruta 2 es más rápida que la ruta 1 debido a que, y ya ustedes indican por qué. La siguiente pregunta nos dice: ¿cuál de las dos rutas genera la mayor y menor emisión de dióxido de carbono para el trayecto desde tu comunidad al acuario de Veracruz? Entonces, la ruta 1 genera una mayor emisión de dióxido de carbono debido a que, y la ruta 2 genera una mayor emisión de dióxido de carbono debido a que, o viceversa, ¿no? La ruta 2 genera una mayor emisión debido a que, y ya ustedes explican. Así, la ruta 1 genera menor emisión debido a que, y ya explican, ¿vale? Cualquiera que sea de los casos, tienen que dar su argumentación. Y por último, en el inciso C nos pide investigar qué políticas de movilidad sostenible se están implementando en su comunidad, municipio, alcaldía o estado o país, y tienen que escribir al menos una y evaluar si es suficiente para la movilidad y el desarrollo sustentable. Les comentaba la sesión pasada que las políticas de movilidad se refieren a todos aquellos proyectos de movilidad que se están llevando a cabo en nuestro país, y les daba diversos ejemplos. ¿Sale? Las líneas de tren que se han estado desarrollando,
tanto interurbanas como rurales, ejemplo, Tren Maya, tren interoceánico y el tren interurbano México-Toluca, líneas nuevas de, por ejemplo, de cablebús, que por aquí nos habían dado un ejemplo la sesión pasada, nuevas líneas de transporte público o de rutas de transporte público, el desarrollo de ciclovías, el desarrollo de programas de fomento al uso de ciclovías, el desarrollo de andadores para personas, el desarrollo de programas de mejoramiento de transporte público, el desarrollo de nuevas vías de comunicación, etcétera, ¿no? El desarrollo de puentes también. Si por ahí en algunas de sus comunidades están desarrollando un nuevo puente o una nueva carretera que conecte una comunidad con otra comunidad, eso también es una política de movilidad que va a impactar a su comunidad, ¿sale? Eso es importante. ¿Dudas hasta aquí con relación a este punto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, asesor, ninguna duda. Muy bien. Y bueno, llegando al punto número 6, nos dice lo que va a ir integrado en su procesador de textos. Lo primero es su portada con sus datos. Creo que ahí ya no vamos a debatir nada más. Después las tablas de registro, que son sus dos tablas de cada una de sus rutas. La fotografía de los cálculos realizados a mano. Las gráficas con sus variables, que esas ahorita las vamos a ver. Solo van a copiar y pegar desde su Excel hasta a su procesador de textos. Y por último, el análisis de las gráficas que se refiere al punto número 5 que acabamos de revisar. Una vez que colocan el análisis de sus gráficas o terminan con el análisis de sus gráficas, van a desarrollar una conclusión a partir de este análisis que acaban de realizar, en el cual respondan a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las rutas utilizarías para reducir el impacto ambiental? Aquí en el análisis ya ustedes vieron cuánto se van a gastar, cuánto tiempo van a invertir y cuánta emisión de dióxido de carbono emite una con respecto a la otra. ¿Sale? Entonces, tomando en cuenta esas variables, ustedes van a dar respuesta a esa pregunta. Y una vez que dan respuesta a esa pregunta, tienen que realizar una propuesta con tres iniciativas para reducir su huella de carbono emitida por el uso de medios de transporte, ¿ok? Recuerden, única y exclusivamente esas acciones o esas propuestas tienen que ir enfocadas en la reducción de huella de carbono por uso de medios de transporte. Una vez que hayan terminado con su conclusión, al final de su documento, ya saben, en una hoja aparte, van a colocar sus referencias de sus fuentes de consulta, cuidando su estructura y su formato. Recuerden, la estructura son todos los datos que nos solicitan que lleve nuestra referencia. Y el formato es el formato de sangría francesa que le deben dar a todas las fuentes de consulta que ustedes van a colocar en sus referencias. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, bueno. Pues pasando al final, antes de ir al ejemplo, nos dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en su equipo, asegurándose de que, bueno, en el siguiente orden, apellido, nombre y grupo, asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx, ¿ok? Tenemos una nota que dice, asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos con el formato indicado, porque nos aceptarán capturas de pantalla para evaluar, ¿ok? Entonces, pasando al ejemplo que vamos a revisar de manera muy rápida para la elaboración de las gráficas.
Sí, asesor, ¿quién la podemos ver?
Ninguna. Nos vemos por aquí en semana. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.